La enseñanza de hoy trata sobre un joven que estaba sentado en una acera de su ciudad cuando de manera sorpresiva cayó justo a su lado un libro. Parece que alguien lo había arrojado desde el edificio que le quedaba atrás. Al ver el libro, observó que la portada decía Santa Biblia. Lo abrió y leyó algunas líneas. Aquel libro llamó su atención profundamente y lo tomó en sus manos como quien halla un gran tesoro, y fue inmediatamente a su casa. Se encerró en su cuarto y comenzó a devorar aquellas palabras que tanto le cautivaron. A medida que avanzaba en su lectura, compartía con las demás personas las interesantes enseñanzas que aprendía cada día. Ya no lo conocían por su nombre, sino como el predicador. El joven comenzó a ser invitado desde diferentes puntos del país para hablar y para enseñar a otros de lo que aquel magnífico libro decía. Pasaron los años y aquel joven ya se había vuelto todo un señor. Ya era conocido en muchas partes del mundo. Donde quiera que iba, los aplausos y elogios no se hacían esperar. Su agenda estaba siempre muy ocupada, entre conferencias y disertaciones que brindaba de un lugar a otro. Y una tarde, mientras dictaba una de sus cátedras, un señor de apariencia muy humilde alzó la mano en medio del salón. El predicador, al ver su insistencia, le concedió la palabra. Aquel hombre le preguntó, ¿qué es más importante, el conocimiento de Dios o agradar a Dios? Esta pregunta fue como un balde de agua fría para el predicador, a pesar de que estaba habituado a responder cuestiones muy complejas, pero esta vez se quedó mudo, sin palabras. Su corazón se comprimía dentro de su pecho y sentía que se ahogaba. Pareció divagar mientras agachaba la cabeza, pero luego de un instante levantó la mirada y dijo, seré honesto con Dios, con usted y todos los presentes. He pasado toda mi vida acumulando el conocimiento de Dios para impresionar y agradar a los hombres. Me desvié tras los aplausos y los elogios. Mis labios le daban la gloria a Dios, pero mi corazón se había apartado de Él. Ya no hago las cosas como para el Señor, sino para el público y para que me honren a mí. Ya no leo la Biblia, no oro, no siento la presencia de Dios en mi vida. Mientras él hablaba, las lágrimas comenzaron a mojar su rostro, y la gente que tenían aquel lugar abarrotado se marchaban en grandes grupos diciendo, es un fraude, un falso profeta, hasta que el salón quedó completamente vacío, y solo estaban el predicador y el Señor que había hecho la pregunta. Mientras el predicador estaba sentado en el suelo, quebrantado y avergonzado, aquel hombre dijo con voz potente unas palabras que resonaron en todo el salón, y se escuchó decir, Hijo, ya ves, es mejor agradar a Dios antes que a los hombres. Hoy has alcanzado misericordia. Esta historia nos enseña lo dicho por el apóstol Pablo en su epístola a los Colosenses capítulo 3, versículos 23 y 24. Y todo lo que hagan, háganlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor sirves. Las personas no serán transformadas por tus talentos, sino a través de tu relación con Dios. Porque hombres y mujeres que buscan a Dios en espíritu y en verdad son una bendición para el mundo. No procures impresionar ni ser más grande que nadie. Simple y llanamente, da lo que tengas de parte de Dios. Mantén tu mirada en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. No tengo oro ni plata, pero de lo que tengo te doy. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Me amaste a mí.